Buen día, profe. Nosotros somos el equipo número 2 y ahora estaremos hablando acerca del problema 2 del examen de la unidad 3 de mecánica vectorial. El tiro parabólico. Desde lo alto de un edificio que tiene una altura de 30 metros, con un cañón se lanza un proyectil con una velocidad inicial de 15 metros sobre segundo a un ángulo de 35 grados. El origen del sistema de referencia está en la posición del cañón. Aquí se puede apreciar en la imagen. Determinar las componentes iniciales de la velocidad inicial. Usando las funciones trigonométricas podemos calcular las componentes del vector de la velocidad inicial. La velocidad inicial en x es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo, donde la velocidad inicial es igual a 15 metros sobre segundo y el ángulo es igual a 35 grados. La velocidad inicial la acomodamos como 15 metros sobre segundo por coseno de 35, por lo cual nos dará 12.2873 metros sobre segundo. Esta es la velocidad inicial del objeto en la componente x. Tiene signo positivo, por lo cual se desplaza hacia la derecha. La velocidad inicial en y está determinada como velocidad inicial por seno del ángulo, donde nuevamente velocidad inicial es igual a 15 metros sobre segundo y el ángulo es 35 grados. Sustituimos esto en la fórmula y tenemos que 8.6036 metros sobre segundo es la velocidad inicial del objeto en la componente y. Tiene signo positivo, por lo cual se desplaza hacia arriba. Aquí tenemos anotadas nuestras velocidades y también lo tenemos escrito en forma vectorial. Desde que se lanza el proyectil hasta que toca el suelo, ¿cuánto tiempo está en el aire? Para calcular el tiempo en el aire se necesita la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme de posición en y respecto al tiempo, la cual está denotada como y igual a velocidad inicial en y por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Sabemos que la altura al final del tiro parabólico es de menos 30 metros, siendo este el nivel de la calle del edificio. Sustituimos los valores como y igual a menos 30 metros, velocidad inicial en y igual a 8.6036 metros sobre segundo y a igual a menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la aceleración provocada por la gravedad. Aquí tenemos escrita la fórmula ya con los valores sustituidos y ahora la igualamos a 0 y vemos que tenemos una ecuación cuadrática y utilizaremos entonces la fórmula general para encontrar la raíz. Ordenamos los elementos en la fórmula general y el resultado tenemos que las raíces son t1 igual a menos 1.7469 segundos y t2 igual a 3.501 segundos. Solo tomaremos en cuenta el tiempo positivo ya que no existen tiempos negativos. Ahora sabemos que al proyectil le toma 3.501 segundos llegar al suelo desde que se lanza. ¿Cuál es la velocidad del proyectil cuando toca el suelo? El punto A. Para la velocidad horizontal en A recordamos que la velocidad horizontal se mantiene constante, ya que el movimiento horizontal es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces la velocidad horizontal siempre es la misma durante todo el recorrido, por lo cual la velocidad horizontal es igual a la velocidad horizontal en A, lo cual es igual a 12.2873 metros sobre segundo. Sin embargo, para la velocidad vertical en A, debemos usar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para calcular Vy cuando llega al punto A. Debemos recordar que le toma 3.501 segundos llegar a ese punto. Entonces, Vy es igual a la velocidad inicial en y más aceleración por tiempo, donde V inicial en y es igual a 8.6036 metros sobre segundo. La aceleración es igual a menos 9.81 metros sobre segundo y el tiempo es igual a 3.501 segundos. Al sustituir esto en la ecuación tenemos que la velocidad vertical en A es igual a menos 25.7412 metros sobre segundo. Esta velocidad es negativa ya que está apuntando hacia abajo, se desplaza hacia abajo. Ahora, para calcular la velocidad resultante del proyectil usamos el teorema de Pitágoras, donde la velocidad en A es igual a la raíz cuadrada de velocidad horizontal en A al cuadrado más velocidad vertical en A al cuadrado. Sustituimos los valores y realizamos las operaciones y tenemos que la velocidad del proyectil al llegar al punto A es de 28.5234 metros sobre segundo. Ahora obtendremos el ángulo de la velocidad. Para ello usaremos la función tangente en la cual despejaremos el ángulo, puesto que tenemos ambos catetos. Entonces la tangente del ángulo en A es igual a menos 25.7412 metros sobre segundo entre 12.2874 metros sobre segundo. El resultado ese le aplicaremos la función inversa de tangente para despejar así la tangente del lado del ángulo y así obtener el ángulo, el cual es menos 64.483 grados.
Este ángulo es negativo debido a que la componente vertical está apuntando hacia abajo. Para medirlo desde el eje positivo en X, haremos la operación de 360 grados más el ángulo, la cual es igual a 360 grados menos 64.483 grados, el cual es 295.517 grados. Este es nuestro ángulo de la velocidad al llegar al punto A. La velocidad al llegar al punto A escrita de forma vectorial, aquí la tenemos presente como se puede ver, multiplicada por los vectores unitarios. Ahora, ¿cuál es la distancia horizontal que recorre el proyectil? Como sabemos, el proyectil se detiene con el suelo en el punto A tras 3.501 segundos. Y como la velocidad se mantiene constante sobre el eje horizontal, siendo este un movimiento rectilíneo uniforme, usamos la ecuación de la posición en el movimiento rectilíneo uniforme, la cual es x igual a la velocidad inicial en x por el tiempo, donde la velocidad inicial en x es igual a 12.2873 metros sobre segundo y el tiempo es igual a 3.501 segundos. Entonces, sustituimos esto en la ecuación y tenemos como resultado que el proyectil recorre una distancia horizontal de 43.0178 metros al llegar al punto A. Ahora, la altura máxima total, el punto B, que llega del proyectil desde el suelo. Cuando el proyectil lleva al punto más alto, significa que su velocidad en la componente vertical es igual a 0 metros sobre segundo. Entonces, usando la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para calcular el cuadrado de la velocidad, podemos despejar la y de la ecuación igualando a 0 metros sobre segundo. Aquí tenemos la ecuación presente y utilizaremos esta ecuación ya que incluye la variable y así es más sencillo descubrir la altura máxima de la parábola. Igualamos su y a 0 metros sobre segundo y resolvemos las operaciones, y así al despejar y tenemos que la altura es de 3.7728 metros. La altura máxima desde el suelo es igual a la altura del edificio más el punto máximo del tiro vertical, o sea, hace 30 metros más 3.7728 metros, lo cual nos da una altura máxima de 33.7728 metros. Ahora determinamos el tiempo que transcurre desde el origen hasta el punto más alto, B. Para calcular esto usaremos la ecuación para calcular el tiempo total del origen hasta el punto máximo de una parábola. T igual a velocidad inicial de y entre gravedad, donde la velocidad inicial en y es igual a 8.6036 metros sobre segundo y g es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Sustituimos estas unidades en la ecuación y tenemos como resultado que el tiempo que le toma el proyectil para llegar al punto más alto es de 0.877 segundos. Finalmente determinamos la posición, velocidad con sus componentes magnitud y ángulo y aceleración en el punto B. En los incisos anteriores calculamos el tiempo que le toma al proyectil llegar a la altura máxima en cuanto al sistema de referencia. Tb es igual a 0.877 segundos y Yb es igual a 3.7728 metros respectivamente. Para calcular la distancia recorrida horizontalmente, al llegar al punto B, solo tenemos que usar la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, donde x es igual a la velocidad inicial en x por el tiempo. La velocidad inicial en x siendo 12.2873 metros sobre segundo y el tiempo siendo 0.877 segundos. Esto lo sustituimos en la fórmula y tenemos como resultado que el proyectil recorre una distancia horizontal de 10.776 metros al llegar al punto B. Nuevamente recordamos que la velocidad horizontal se mantiene constante por el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces la velocidad horizontal siempre es la misma durante todo el recorrido, por lo cual la velocidad horizontal es igual a la velocidad horizontal en punto B, lo cual es 12.2873 metros sobre segundo. El punto B es el punto más alto de la parábola, donde la velocidad en la componente vertical es igual a 0 metros sobre segundo, puesto que en ese instante cambia de dirección. Entonces la velocidad vertical en B es igual a 0 metros sobre segundo. Comprobamos esto mediante la ecuación velocidad vertical es igual a velocidad inicial en y más aceleración por tiempo, donde la velocidad inicial en y es igual a 8.6036 metros sobre segundo, la aceleración es igual a menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo es igual a 0.877 segundos. Esto lo sustituimos en la ecuación y tenemos como resultado 0.00023 metros sobre segundo.
El cálculo no es exactamente 0 metros sobre segundo, pero es muy pequeño, así que resulta indiferente a considerarlo como 0 metros sobre segundos. Entonces, el vector de velocidad en el punto B solo está conformado por la componente horizontal. Como podemos ver aquí en el teorema de Pitágoras, la velocidad en el punto B sería igual a la raíz cuadrada de la velocidad horizontal en el punto B al cuadrado más la velocidad vertical en el punto B al cuadrado. Pero sustituimos y como la velocidad vertical es 0 metros sobre segundo, entonces solo nos queda 12.2873 metros sobre segundo al cuadrado. El cuadrado es eliminado por la raíz y entonces la velocidad en B solo es 12.2873 metros sobre segundo. Esto quiere decir que sin la elevación por la componente vertical, el ángulo es 0 grados, ya que el vector de velocidad solamente estará sobre el eje X en el lado positivo. Esto es todo por mi parte, muchas gracias por su atención.